La física avanza a grandes pasos. Cada año hay grandes descubrimientos que desentrañan un poco más los secretos del cosmos. Así las fronteras y desafíos dejan de serlo. Se llegan a comprender y desarrollar grandes cosas en la física. Es por esto que en este tercer episodio dialogaremos con el Dr. Edward de la Cruz Burelo, tabasqueño y especialista en el estudio microscópico de la materia y las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Actualmente es investigador en el Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y está asociado a los laboratorios de aceleradores de partículas CERN en Europa y Keck en Japón. Ha participado en el descubrimiento de al menos 4 partículas microscópicas, incluido el bosón de Higgs, por el cual se entregó el Premio Nobel de Física en 2012. Ha impartido más de una docena de pláticas internacionales y ha sido evaluador y director de proyectos de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el Premio Juchimán de Plata en 2013 en Ciencia y Tecnología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como la Medalla Benito Juárez en el año 2000. Todo listo para dialogar sobre la física y sus fronteras con Edward de la Cruz Burelo en Diálogos con la Comunidad. Bienvenidos a este nuevo diálogo con la comunidad de la Universidad Olmeca. Los saludamos con el gusto siempre. Gracias por estar con nosotros, ya sea en la transmisión a través de las redes sociales o a través de la transmisión que nos hace la gentileza Corap, el TVT, de transmitir semana a semana. Hoy vamos a tener una plática muy interesante con Eduard de la Cruz Burelo, que es el coordinador académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAV, de gran prestigio en nuestro país por el tema de la investigación. Y tiene que ver esto con el esfuerzo que la Universidad Olmeca ha venido haciendo en los últimos meses, y diríamos que desde el año pasado, de fortalecer este proceso de la investigación, sobre todo a partir de que la universidad se convirtió en el centro de generador, en la promotora de esta Expociencias, que el año pasado se hizo de manera virtual, pero que ahora en este año, en octubre, lo haremos ya de manera presencial. Eduardo, pues bienvenido a este diálogo y nos interesa mucho platicar contigo, sobre todo por tu expertise como investigador. Durante mucho tiempo en nuestro país, y eso es un tema muy latinoamericano, el tema de la investigación, sobre todo la investigación en ciencias duras, es un tema en donde se dice de manera muy recurrente que como que le damos la vuelta al tema de la investigación, como que no es una característica que se contradice porque a lo largo de la historia hemos visto en México y en América Latina a muchas personas que se han destacado en este tema de la investigación científica. ¿Cómo es el panorama hoy de la investigación? ¿Cómo observas tú sobre todo a los jóvenes, a los que recién ingresan a estudios terciarios, el tema de la investigación, el tema de generar estos proyectos que en un momento determinado se transformen en cosas que cambian incluso la vida, Eduardo? Hola, Emilio, gracias, bueno, más que nada por la oportunidad de platicar. Yendo un poco a la pregunta que me haces, los tiempos han cambiado. Yo creo que siempre hay cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? La parte buena, creo yo, particularmente hablando de investigación, es que ya vivimos en un mundo tan conectado que ahora ya no es necesario, vamos a decirlo así, esos viajes que uno tenía que hacer, irse a otros países a estudiar, cosas así. Ahora ya estamos tan conectados que si necesitamos hacer investigación o colaboración con alguien de otro país, a veces es tan simple como hacer una llamada, como en este caso, ¿no? Poder platicar y demás, ¿no? Eso ha acercado mucho la investigación a todos, en ese sentido, ¿no? Podemos colaborar de manera más rápida y eficaz. Obviamente, como todo, al paso del tiempo, las cosas que quedan por descubrir e investigar pues requieren mayor dedicación, mayor tiempo, mayor esfuerzo, mayor recursos a veces. Entonces, sí creo que
se tiene una ventaja en cuestión de esa comunicación que tenemos a nivel mundial, mucho más rápida y expedita, pero sí requerimos a veces de grupos más grandes, de colaboraciones más fuertes, de instituciones que respalden ese tipo de investigaciones. Pero lo que yo he notado es que particularmente cuando uno habla, como bien mencionabas, de cosas que pueden cambiar la vida o que tienen una incidencia directa en mejoras del medio ambiente o de la vida de nuestra sociedad, los jóvenes se han involucrado mucho más, ¿no? Yo creo que tenemos desde que son chiquillos, desde que son niños, que ya tienen esa ventaja de que ven en videos y demás cómo se puede comenzar en la investigación, y algunos comienzan desde muy, muy jóvenes, ¿no? Y otros lo continúan, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Durante mucho tiempo, Eduardo, se ha hablado de diríamos, patrimonialismo de la investigación científica, y obviamente ahí hacemos esta diferenciación histórica de países desarrollados y países no desarrollados en contextos de investigación. ¿De alguna manera consideras tú que el tema de esta globalidad que hoy vive el planeta y que tú comentas, hoy podemos tener acceso por muchos medios, obviamente las redes sociales, el internet ayudan mucho, pero esta globalidad del tema de investigación disminuye de alguna manera estas diferencias, estos gaps que hay entre los países desarrollados o subdesarrollados, o por el contrario, el planteamiento es que en esta apropiación de la investigación de los países que son, diríamos, los controladores de investigación, lo vimos ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, la elaboración de las vacunas contra COVID, se centra de manera muy particular en 4 o 5 países, y en otros emergentes, como el caso de la India o la propia China, que hacen esta, diríamos, participación que se diferencia de los países como Inglaterra, como Italia, como Estados Unidos. ¿Tú cómo observas este tema del contexto de la apropiación del aspecto científico en este mundo globalizado? Sí, mira, yo creo que por un lado, esta globalización de la que hablas permite que la parte del conocimiento, puramente el conocimiento, sea mucho más compartido. Digamos. Yo aquí en Simvestat, yo recuerdo cuando comenzamos la pandemia, se formó un grupo de asesor para la dirección del Simvestat, y estábamos hablando que todavía no había sido, estamos hablando de que se hablaba de la pandemia en China y demás, pero todavía no había llegado a confirmarse ningún caso en México. Y yo quedé sorprendido cuando una colega, justamente sentados en esa mesa, ella dijo, yo ya tengo todo para detectar el virus. Lo había sintetizado, le llaman ellos, o sea, realmente le dieron la cadena de genética, y en su laboratorio hizo la síntesis, y dices, ahora yo tengo algo con que comparar. Entonces, si alguien resulta enfermo, yo puedo hacer la prueba y tener esa comparación. Y a mí me sorprendió porque estamos hablando de que fue súper rápido, ¿no? El conocimiento, creo yo que en esta globalización es mucho más compartido. El problema viene, para mí, en la infraestructura. Y yo creo que ahí es donde se hace la diferencia. Cuando ya estamos hablando de generar una vacuna o investigaciones mucho más que requieren de mucho más inversión en infraestructura, es obvio que en los países, digamos, emergentes o incluso, bueno, nuestro país, México, pues no cuenta con esa infraestructura. Y no solo la infraestructura, muchas veces los recursos humanos, ¿no? Porque podemos tener a los científicos que conocen y saben cómo desarrollarlos, pero cuando ya estamos hablando de desarrollar una vacuna, estamos hablando de que necesitas técnicos, que necesitas aparatos, que necesitas toda una infraestructura y recursos humanos que probablemente no tenemos, ¿no? Y no nada más México, en general Latinoamérica. Yo creo que ahí es donde todavía nos falta, ¿no? Ciertamente esos países de los que hablamos son países que tienen una infraestructura increíble, y que pueden realmente desarrollar esos proyectos, pero no por el conocimiento. El conocimiento nosotros en México lo teníamos desde el principio, cómo desarrollar las vacunas, pero poder desarrollar todo el proceso de pruebas, hasta llegar a tener una propia, eso requiere de inversión y de infraestructura que desafortunadamente no tenemos, ¿no? Yo te preguntaría, este tema, y sobre todo la pregunta es, en áreas de investigación como la que tú coordinas, ¿de qué manera
se apropian en un momento determinado de esos procesos externos, de estos países industrializados con esta infraestructura, y pueden aplicarlos en el contexto específico nacional, partiendo sin lugar a dudas de estas ausencias, ¿no? De estas infraestructuras que tú ya refieres, Eduardo. Sí, mira, déjame ponerte un ejemplo más o menos claro. En el área que yo trabajo, mucho de lo que hacemos termina en física médica, por ejemplo, en la parte que le llaman de desarrollos de imágenes, ¿no? Tomografías y demás, porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos son aparatos, obviamente gigantescos, que detectan pequeñas partículas y lo que hacemos es reproducir como imágenes de esas colisiones. Entonces, mucho de eso ha terminado, por ejemplo, en la parte de física médica, porque ya que nosotros, digamos, para investigación ya no nos hace diferencia tener, no sé, un pequeño detector, pues se transforma en algo que en la parte de medicina se usa. Y como ejemplo de esa transferencia de la que hablamos, uno de los primeros respiradores que se desarrolló en México, y estoy hablando funcionales, que se podía probar, porque el problema ahí realmente los respiradores no es armarlo, ¿no? Sino realmente que cumpla con todas las especificaciones para que se pueda cuidar la salud del paciente, ¿no? No puedes tener un flujo muy fuerte ni muy débil, en fin. Uno de los primeros respiradores se desarrolló justamente con un colega del área de física de partículas en la UNAM. Él tiene un laboratorio donde se desarrolla este tipo de detectores y se conoce un montón de electrónica. Y entonces cuando se abre, digamos, por parte de algunas instituciones americanas, cómo construir un respirador artificial, para ellos es como agarrar una publicación científica y decir, mira, esto es así de simple, ¿no? Y cuento con todo en mi laboratorio para hacerlo, ¿no? Y fue de los primeros, y él lo llevó al punto de tratar de certificarlo y demás, y cosas así. Entonces, realmente, en estas áreas donde nosotros desarrollamos toda la parte de electrónica, detectores y demás, es el conocimiento, ese know-how que le llamamos, es el que luego se viene y se queda en México, ¿no? Aquí, no sé, por ejemplo, tenemos gente que ya está desarrollando unos plásticos que emiten luz cuando algo, digamos, pasa por ellos, ¿no? Y eso se puede usar, por ejemplo, para monitorear, porque sabemos que no te puedes ir y parar muy cerca, por ejemplo, de los reactores nucleares, ¿no? Que tenemos en Laguna Verde, pero estos plásticos, que son unos plásticos que emiten luz, los puedes poner a ciertos kilómetros y estar monitoreando la potencia, por ejemplo, en la que está funcionando los reactores, ¿no? Y eso es algo que se hace ya en Brasil, se hace en Estados Unidos, se hace en muchos lados, pero que nosotros ahora, por ejemplo, podemos desarrollar. O sea, él puede desarrollar los plásticos en México, o sea, no tiene que comprarlos en ningún lado. Y así puedo irte dando, tenemos tarjetas, por ejemplo, de adquisición de datos que son ultra rápidas, que se han hecho en México gracias al conocimiento que se va adquiriendo en la participación de estos grandes proyectos, ¿no? Entonces, realmente es ese know-how que se va aprendiendo y los estudiantes que van saliendo. Tenemos estudiantes que aquí en México no se había dado hasta hace tiempo de desarrollo de análisis de datos a escalas gigantescas, ¿no? Para empresas estamos hablando. Y entonces en mi área, por ejemplo, se producen tantos datos que tenemos estudiantes que saben física, saben modelar, saben crear, digamos, mecanismos para entender qué está pasando, por ejemplo, en un mercado. Al final de cuentas es modelar cómo se comporta la sociedad, más que un fenómeno físico, y ciertamente terminan su doctorado y se dedican a empresas, ¿no? A trabajar en este tipo de análisis globales de datos. Entonces, realmente es el know-how el que se va transfiriendo a México y se empiezan a hacer cosas propias en México, ¿no? En ese sentido. Ese tema de la radiación, de los efectos de la energía nuclear, ya tenemos, diríamos, como seres humanos, componentes de control, de utilizarlo realmente en esto de energías renovables, energías limpias. ¿Cómo está el contexto de este aspecto de la energía nuclear? Yo creo que hemos avanzado mucho. Obviamente, como en todos, es como si mencionáramos, por ejemplo, de autos y dijéramos, bueno, ¿cuántos autos sufren un accidente, no? O sea, de los millones y millones de autos que tenemos, siempre vamos a tener algunos que se sufren accidentes, muchos de ellos fatales, pero eso no significa que los autos sean malos, ¿no?
Lo mismo pasa con la parte de la energía nuclear. Si nosotros, por ejemplo, no sé, hablamos de Estados Unidos, es un país que tiene cientos, o sea, no tiene uno ni dos, tiene cientos de reactores nucleares para cubrir sus necesidades energéticas. Países como Japón, por ejemplo, tiene varios porque no cuenta con los recursos, tanto territoriales como naturales para producir energía eléctrica de otra manera, ¿no? Ha avanzado muchísimo. Realmente la seguridad que se tiene ahora con los reactores es mucho mayor. Hay manera de monitorearlos, las potencias y demás, como mencionaba yo con los plásticos. México es uno de los países que menos usa eso y yo creo que en parte también justificado. México tiene, al menos en la parte sureste, pues tenemos grandes ríos que nos permiten tener otras alternativas que las seguimos usando, ¿no? Pero obviamente el país, la población crece y ciertamente es una opción, ¿no? Hay países que, como mencionabas, Europa, que ya no va a tener opciones. Alemania en su momento prefirió moverse o alejarse de la energía nuclear, pero ahora pues no tiene muchas más opciones. Yo creo que es una muy buena opción. Los protocolos de manejo han cambiado muchísimos, se tiene mucho mayor conocimiento y no, aunque no nos demos cuenta, países desarrollados como Estados Unidos son los que se están beneficiando de eso, ¿no? Ellos producen energía eléctrica a montones, usando reactores nucleares, ¿no? Y muchos incluso en chiquito ya se usan para estas misiones que se envían al espacio. Lo más simple es incluir un pequeño reactor nuclear para darle energía por mucho tiempo a los satélites y demás, ¿no? Entonces, es algo que ha avanzado mucho. Ciertamente han habido algunos accidentes en el pasado muy lamentables y que hay que cuidar, pero que no invalidan, digamos, esa opción de energía limpia que se tiene ahí y que sí es bien manejada, como digo, se hace quizás en países como Estados Unidos, pues podría ser una opción viable, ¿no? Obviamente, en el caso de Europa, pues no les quedan muchas más opciones y lo van a tener que llevar a cabo, pero hay países, ¿no? Yo participo mucho en Japón, tengo experimentos allá, y allá es muy común, digo, es muy normal, a pesar de que han tenido accidentes, pero los accidentes han sido y muy complejos como el de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí, sí. Entonces, ciertamente, es una alternativa mucho más conocida, mucho más manejada, mucho más segura. Los tiempos han pasado y yo creo que es una opción que está ahí, ¿no? En el caso de México, quizás con el crecimiento que se da poblacional y demás, podamos aumentar los pocos que tenemos, los 2 que tenemos en Laguna Verde. Pero bueno, además la ventaja quizás es que en México tenemos un territorio extenso y tenemos recursos naturales que nos permiten otras opciones, ¿no? Yo te preguntaría, este apasionamiento que tú has mostrado, esta intención de encontrar en la física una pasión de investigador, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo uno percibe en los primeros años de su vida, cuando estaba uno llevando quizá la educación preparatoria, que ese es el camino que hay que seguir? ¿Qué tanto hoy ser investigador, como es su caso, y de otros muchos en este país, es algo que pueda resultar atractivo a los jóvenes y que pueda crecer el número de personas que en nuestro país entienden que la investigación, sobre todo la investigación aplicada, puede tener componentes, ya lo decíamos, de transformación de nuestra forma de vida, de nuestros componentes de salud, etcétera? Yo creo que todos nacemos, y digo, lo podemos ver en los niños, con una componente de inquietud de conocer cómo funcionan las cosas, ¿no? Los niños por eso andan rompiendo las cosas, andan tratando de ver, tirando los carritos contra la pared. No es porque no les gusten los juguetes, es porque tratan de entender qué está dentro, o sea, dentro de esta inocencia que uno tiene de niño, ¿no? Yo creo que todos traemos esa espinita, digamos, desde que nacemos, y el punto es justamente cultivar eso, ¿no? En mi caso, yo podré decir que tuve la ventaja de que a muy temprana edad, estoy hablando de 8 o 9 años, me topé, digamos, con una enciclopedia que tenía mi abuelo, de esas temáticas que traían 15 tomos o no recuerdo cuántas, que te hablaban así se llama, Enciclopedia Universal, creo que se llamaba, y te hablaban de
estaba por áreas, ¿no? El espacio, la salud y demás, ¿no? La historia. Y entonces uno veía, bueno, yo leí todos sus tomos varias veces, porque pues, por lo que hacía, digamos, ayudar en la tienda a mis papás, pues me permitía tener el tiempo a veces de ponerme a leer en lo que no había nadie a quien venderle. Y eso realmente iba despertando este interés por conocer un poquito más, porque en aquel entonces pues no estaban esas computadoras donde uno se metía ahorita ya en los buscadores y busca la información y lee, ¿no? Aquel entonces era leer eso, ¿no? Y entonces uno va aprendiendo eso. Y lo que yo quisiera, quizá podría decir, es que cuando uno mantiene eso, esa inquietud, y se va dando cuenta que uno puede ir generando cosas, ideas pequeñitas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, el mexicano, digo, siempre habla del ingenio mexicano para resolver cositas con cinta Yurex, con esto, con lo otro. Es generalmente lo que se hace en investigación. Tú tienes un problema que se te plantea. La investigación es aprender a resolver problemas. Se te plantea un problema y la pregunta es cómo lo resuelvo, ¿no? Y eso es muy valorado, no solo en la parte académica, digamos, de investigación, en la parte de investigación pública, sino también en la privada, ¿no? O sea, cuando uno llega, llámele ingeniero, llámele doctor en física o lo que sea, y uno puede ir resolviendo problemas. Es una persona que obviamente es muy apreciada y tiene trabajo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender quizás es que uno nace con ciertas cualidades y me refiero, hay gente que es muy buena visualmente, o sea, puede entender viendo cosas, hay gente que es mucho más abstracta, hay gente que es muy hábil con las manos para armar aparatos y demás. Y yo creo que esa es la parte que uno tiene que aprender a ser muy honesto con uno mismo y entender cuáles son esas cualidades que tiene y trabajar en esas cualidades. Eduardo, ¿cómo es el día a día de un investigador centrado en el aspecto de la física? ¿Cuál es su trasiego a lo largo de esas 24 horas? Yo diría que un científico más allá que un investigador es un estilo de vida, es como un pintor, como un poeta, ¿no? O sea, nosotros no vivimos de esa manera, o sea, un poeta le llega la inspiración y escribe, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros, obviamente tenemos un horario que cumplir, pero mucho de ese horario está destinado a preparar nuevos recursos humanos, dar cursos, dar clases, guiar gente, preparar algunos proyectos y demás. Pero la mayor parte, digamos, del tiempo se invierte justamente pensando en soluciones de problemas que uno escoge, que uno dice, mira, esto se ve interesante, esto puede tener un cierto impacto. Y entonces uno empieza a ver qué problemas hay y cómo solucionarlos. Y bueno, ahí tengo mi pizarra en la parte de atrás donde planteo mis problemas y digo, mira, ¿qué tal si lo atacamos por aquí? Tratamos de hacer esto. Obviamente dentro del marco de los recursos que podemos manejar. Y entonces el día a día es eso, realmente uno se levanta y tratar de buscar esa inspiración para encontrar las soluciones a esos problemas que existen, entender, leer mucho sobre todo para entender cómo ha avanzado. O sea, yo me puedo acostar pensando en un problema y al día siguiente levantarme y alguien en el otro lado del mundo ya lo resolvió. Eso es también muy común, entonces uno tiene que estar muy informado. Pero realmente es un día a día como en cualquier trabajo, ¿no? Uno se levanta, llena a la oficina, al laboratorio, empieza a tratar de resolver esos problemas que se planteó y hacerlo, digamos, de la manera más rápida posible. Y entonces, una vez que resuelve ese problema, entonces plantear otro e ir avanzando a veces en algún problema. Tenemos gente que dice, no, yo quiero trabajar en el cáncer, quiero descubrir cómo curar el cáncer, ¿no? Y es un problemón gigantesco, ¿no? Pero entonces toma uno de esas cositas que puede hacer y empieza a investigar hasta que va encontrando posibles soluciones que permitan, digamos, mejorar la vida de la sociedad, ¿no? Y es lo mismo, o sea, nosotros hacemos lo mismo que todo mundo, ¿no? Levantarnos a trabajar todos los días buscando esa inspiración, ¿no? De poder aportar algo. En el tema de la física, Eduardo, es muy común trabajar con partículas muy pequeñas, ¿no? Pero los equipamientos que se requieren son inmensamente más grandes que esas partículas. ¿Cómo se asocia este tema de la investigación sobre los componentes físicos con esos equipamientos que ya en las primeras preguntas hablábamos, ¿no? Este equipamiento lo tenemos a la mano, nos permite desarrollar esos aspectos diríamos, de encontrarle a esas partículas mínimas componentes más amplios de beneficio en un contexto de un proyecto de investigación.
Sí, mira, yo a veces lo planteo así. Nosotros, cuando hablamos de esas partículas, lo que tratamos de encontrar son las reglas que las hacen funcionar, digamos. O sea, ¿por qué el Sol emite luz? ¿Por qué una estrella? ¿Por qué el foco funciona? En fin. O sea, nosotros buscamos las reglas y digo, en el contexto de la física decimos que son fuerzas, y le llamamos fuerzas fundamentales, ¿no? La fuerza eléctrica, la magnética, que se han ido descubriendo a lo largo de los años. Y si uno empieza a ver la fuerza de gravedad, o sea, todas esas las usamos, ¿no? Usamos la fuerza de gravedad, la caída, digamos, del agua para muchas cosas, ¿no? Para producir incluso electricidad. Usamos todas esas fuerzas. Y lo que nosotros buscamos ahí son nuevas fuerzas. Queremos saber si realmente el universo, la naturaleza tiene fuerzas que no hemos encontrado, y entonces eso requiere, digamos, buscar nuevas fuerzas cada vez requiere de, yo le llamo cámaras fotográficas muchos más grandes, ¿no? Son aparatos gigantescos porque tenemos que tomar imágenes, aunque son cositas pequeñas, de todo lo que sucede alrededor para poder identificar si encontramos una nueva fuerza. Y cada nueva fuerza que aparece la usamos, ¿no? Actualmente se conocen 5 o 4, dependiendo cómo las nombremos, y todos se usan: la fuerza de gravedad, la fuerza débil, que es la que produce los decaimientos, las usamos realmente, como decías, en las tomografías, en todo eso. La fuerza eléctrica, ni se diga, ¿no? Vivimos en una sociedad que depende totalmente de la energía eléctrica, la fuerza magnética, todas esas fuerzas que se han descubierto en la naturaleza, que están ahí y que están esperando ser descubiertas, las usamos. Eduardo, desde hace muchos años, siglos diríamos, cuando se fueron dando estos procesos de las llamadas revoluciones industriales, la primera, hasta hoy que se habla de una cuarta revolución industrial, hemos observado cómo esos cambios generan transformaciones benéficas para la sociedad, pero al tiempo también elementos que son negativos. De mi gracia voy a comentar el tema del hidrógeno verde, que en Chile algunos pescadores están considerando que esa generación del hidrógeno verde, que tiene enormes ventajas, les está generando a ellos problemas, sobre todo en el cumplimiento de esa tarea que tienen como pescadores. Sobre todo porque, y tú me vas a explicar, perdón si riego el tepache, como dicen aquí en México, pero creo que este tema que se utiliza mucho de la electrólisis, ¿no? De que es la transformación, sobre todo la desalinización que están haciendo de los mares, tiene efectos en los aspectos pecuarios. Otro ejemplo que marco: en Perú se está construyendo hoy, China, con este tema de la ruta de la seda, un puerto que se llama Shanghai, ¿no? Que será seguramente el puerto, diríamos una especie de hub en puertos que van a permitir que Perú, que este puerto está como a 80 kilómetros de distancia de Lima, se convierta en el centro neurálgico del movimiento de mercancías. Pero obviamente también ahí la población está quejándose ahorita porque los que están construyendo el puerto utilizan dinamita y otros elementos para poder incluso deshacer algunas laderas, ¿no? Cercanas al mar. ¿Cómo podemos, a estas alturas ya del siglo XXI, poder reducir de alguna manera los efectos que la modernización, las transformaciones, los cambios, que tienen además incluso buenas intenciones, se traduzcan en elementos negativos para una parte, no para todas? Que quizá los más favorecidos son muchos, pero los no favorecidos a final de cuentas aparecen. Sí, mira, yo creo que va mucho en el sentido de lo que te estaba mencionando de estos grupos transdisciplinares, ¿no? En el sentido de que cuando sucede ese tipo de cosas es porque generalmente se usan puntos de vista, no sé, económicos, ingenieros, en fin, ¿cuál es la solución más simple para, no sé, el puerto, por ejemplo, en Shanghái? Sin embargo, cuando uno se sienta y realmente, y voy a poner como ejemplo la producción de energía eólica en México, estábamos discutiendo justamente lo que le llaman el portafolio de energía limpia en el país de aquí hasta justamente en estas agendas que se ponen en Europa, ¿no? Para aquí del 2050, ¿no? Y dice, México debe estar produciendo esto y esto. Y entonces, pues para la parte de producción se nos hizo simple pensar, bueno, es que México tiene muchos lugares donde podemos aprovechar la producción de energía eólica de manera natural, ¿no? Hasta que alguien nos
del área jurídica, que estaba participando, un investigador, me dice, oye, es que no es tan simple. Y otra persona del área de sociología me dice, no, es que casi todas esas áreas son áreas donde no puedes llegar a instalar porque legalmente se les protege, dado que tenemos ciertas culturas que para los cuales el aire, el viento es un dios, y tienen todos los derechos en México para que tú no pongas a sus dioses a trabajar, ¿no? Y entonces empieza a ver que los problemas son muy complejos, ¿no? Y yo creo que son esos grupos transdisciplinares, multidisciplinares, donde realmente te planteas, como dices, todos los problemas, todas las aristas, y tratar de encontrar no la mejor solución para el gobierno, no la mejor solución para la sociedad, sino la mejor solución para todos. O sea, obviamente algunos van a tener que recibir menos, vamos a decir, en esta idea de cuidar, por ejemplo, la naturaleza al mismo tiempo que hacemos desarrollos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas donde se toman en cuenta todas las diferentes perspectivas, ¿no? Desde la sociedad, desde la parte económica, de la parte gubernamental, legal, en fin, todo eso es lo que nos permite, creo yo, plantear soluciones que puedan, digamos, cuidar esos efectos, porque muchas veces es nuestra propia ignorancia la que nos dice, mira, esto va a resultar, pero no nos damos cuenta que puede causar algo después, ¿no? Tú mencionabas lo del hidrógeno, en el caso de Chile, aquí se había planteado producir biodiesel, por ejemplo, y cuando empezamos a sacar las cuentas en una reunión que tuvimos por ahí entre varios científicos llamados por el gobierno, resulta que íbamos a biodiesel a partir de caña, y íbamos a necesitar extensiones gigantescas del territorio mexicano. O sea, íbamos a tumbar bosques esencialmente para sembrar caña, para producir biodiesel. Y entonces dijimos, es una tontería, no podemos estar tirando nuestros bosques para producir caña porque queremos biodiesel, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sí es importante, por ejemplo, producir biodiesel, pero que eso involucra la necesidad de grandes extensiones de territorio. Entonces uno como bien dices, no todo las soluciones que se plantean son buenas en un momento, en algunas partes, pero hay que tener cuidado con los efectos secundarios que puede causar, ¿no? Y eso se da cuenta uno cuando empiezas a hablar en grandes comunidades de personas que son expertos en diferentes cosas, ¿no? Tomando en cuenta a todos, ¿no? Y dándole ese peso. No puede haber alguien que pese más que otro, ¿no? Para que entonces se puedan plantear soluciones que sean, dentro de todo, benéficas para la mayoría, ¿no? Y sobre todo para mantener pues este planeta, ¿no? Que nos los estamos acabando, ¿no? Tres preguntas últimas, Eduardo. La primera es, ya hablamos al inicio de este diálogo sobre las limitantes que hay en infraestructura para el tema de la investigación en países como el nuestro. Sin embargo, lo que escuchamos de manera recurrente en medios de comunicación impresos o electrónicos es que los mexicanos destacan en muchas ocasiones dentro y fuera del país en proyectos de investigación. En ese sentido, ¿cómo participa México en este tema, en esta comunidad global de proyectos científicos? Sí, mira, yo lo que he notado es que afortunadamente los mexicanos como científicos nos hemos ganado el respeto, digamos, de científicos de otros países, o particularmente de los países más desarrollados que tienen infraestructura, digamos. Y eso nos permite, digamos, de alguna manera participar en esos grandes proyectos que se plantean a nivel mundial, ¿no? Y que solo los países que tienen estas grandes infraestructuras pueden desarrollar. Eso nos ha llevado, digamos, a poder participar de una manera más o menos constante, no sin las dificultades normales que se tienen en un país donde pues es complicado a veces porque los recursos son limitados, poder, digamos, mantener de manera constante, ¿no? la investigación que queremos desarrollar. Pero ciertamente muchas de las cosas que se desarrollan ha sido gracias a, como mencionas, a estos destacados, digamos, tanto a nivel local o nacional, digamos, como internacional, que nos permiten, digamos, seguir siendo apreciados. Y muchos de los recursos también a veces vienen incluso de fuera, ¿no? Con todas estas grandes asociaciones que luego confían en las ideas que algunos científicos mexicanos tienen. Entonces yo creo que
ciertamente los científicos mexicanos, aunque pocos, han logrado, como bien dices, destacar, y eso lleva, digamos, a que sean apreciados por sus ideas, por su trabajo y demás en otros países. Nuestros estudiantes, yo creo, tienen esas ventajas de poder disfrutar, digamos, de tener la oportunidad de salir y de recibir apoyos para estar en otros países, porque, bueno, son apreciados, son gente que trabaja, que produce ideas y demás. Pero obviamente quisiéramos tener un peso mayor, ¿no? O sea, no podemos tener un peso mayor en el sentido de plantear tendencias y demás, si no contamos con infraestructura, ¿no? Que así lo lleve, ¿no? Para países en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, que es de los más cercanos que tenemos, ellos ven la ciencia como una inversión, ¿no? O sea, construyes un laboratorio gigantesco en donde tú quieras y tú sabes que a ese laboratorio van a llegar investigadores de muchísimos países del mundo y eso involucra recursos. O sea, los países invierten en ese laboratorio porque no hay tantos en el mundo y entonces es una inversión. Tú pones, digamos, el comienzo y luego los demás empiezan a invertir y ese dinero se queda en tu país. Y desafortunadamente no hemos podido llegar a ese punto, ¿no? En el sentido de desarrollar esa infraestructura, esos laboratorios locales que permitan traer inversión de otros países, inversión extranjera, considerándolo como tal, ¿no? Como una infraestructura que se puede rentar, que se puede usar por otros países, y que además, digamos, tenemos ciertas ventajas, ¿no? Para observar el cielo, por ejemplo, tenemos lugares muy específicos en México que no se tienen en ningún otro lado del mundo, ¿no? Entonces hay situaciones, creo, que se pueden mejorar muchísimo. Yo creo que México tiene, como muchas áreas, no solo en la ciencia, muchísimo potencial, pero obviamente requiere de esos inicios de inversiones, ¿no? Para poder irlos desarrollando como se da en todos lados, ¿no? Eduardo, ¿qué proyectos tiene ahorita el Cinvestav? O sea, ¿en qué está trabajando? Ya entendimos que es un esquema transversal donde hay áreas específicas, pero que se vinculan, ¿no? Física con otras áreas. ¿Cuáles son ahorita de los proyectos que tú conoces que en un momento determinado consideras que sean, todos deben ser trascendentes y tienen que tener una utilidad, pero diríamos los que pudiéramos hacer más significativos en este momento? Sí, mira, Cinvestav afortunadamente una institución muy grande, 600 más o menos investigadores de diferentes áreas. En el área de física, que es la que más conozco, nosotros aquí trabajamos en el desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Materiales que puedan, por ejemplo, estos materiales para focos LED, ¿no? Que consuman menos energía, que causen, o sea, hay contaminación por luz también, o sea, me refiero, a veces nuestros ojos se llegan a cansar por el tipo de luz, entonces hay investigación en cuál es el tipo de luz que es mejor para nosotros, que es más natural. Entonces tenemos gente trabajando en el desarrollo de ese tipo de materiales, tenemos en mi área, por ejemplo, gente que trabaja en el estudio de partículas a nivel microscópico, tratando de buscar nuevas fuerzas que permitan, digamos, tener, digamos, otras alternativas de nuestro uso, digamos, de la naturaleza en el buen sentido. Tenemos también gente trabajando en cuestiones de entender cómo funciona el universo, cómo llegamos hasta a donde estamos y participando en grandes experimentos que se han mandado, digamos, al espacio, tratando de entender qué está pasando, ¿no? Y por otros lados, también tenemos muchos otros proyectos. Tenemos gente aquí, particularmente en Cinvestav, en el desarrollo de vacunas, ¿no? Tenemos gente que desarrolló o ha estado trabajando en el desarrollo de estas pruebas COVID a base de saliva, por ejemplo, para que no sea tan invasiva como cuando... Por la nariz, ¿no? Por la nariz, ¿no? Esto no es yo me he hecho muchísimas pruebas con la pura saliva, ¿no? O sea, vienen, me toman la pruebita y digamos, y hacen... Y entonces hay gente que desarrolla ese tipo de investigación aquí en el Cinvestav. Tenemos gente trabajando con diferente tipo de cánceres, ¿no? Aquí hay toda una gama completa de gente que trabaja tratando de entender diferentes tipos de cánceres con modelos en ratoncitos, que le llamamos, que ya están, que son los que se usan a nivel mundial, tratando de buscar justamente cómo detectar cáncer en épocas tempranas, ¿no? Que pueda ser tratable, ¿no? A través de estudios de sangre, ¿no? O sea, que tú vas y te haces un estudio de sangre y te dices, oye, ¿sabes qué? Tal proteína te salió muy alta, entonces significa, o muy baja, ¿no? Significa que hay, de acuerdo a nuestros estudios, hay potencial de que pueda estar desarrollando cáncer de tal cosa, ¿no? De hígado, no sé.
Entonces hay gente desarrollando muchísimas cosas. Tenemos gente en el área de cómputo desarrollando toda esta parte del área de criptomonedas y el área también de protección de datos. En fin, tenemos gente en diferentes áreas, en biotecnología, en fin, que se dedica a tratar de encontrar, no solamente en el área básica, sino también en el área aplicada, soluciones a diferentes problemas, ¿no? Tenemos gente trabajando, no sé, en Mérida, justamente con pescadores y demás, para justamente cómo poder mejorar, digamos, su trabajo, ¿no? Entonces hay gente que está trabajando en la parte de urbanización, entonces Simvestab es muy grande y hay muchísimos proyectos, la mayoría de ellos pensados no solamente en el área de ciencia básica, sino también aplicada, en encontrar soluciones a algunos problemas que sabemos que existen en el país y a veces a nivel internacional, ¿no? Eduardo, finalmente nosotros, como decía yo al inicio de esa plática, vamos a tener en el mes de octubre un evento que el año pasado desarrollamos por primera vez de manera no presencial, lo cual es complicado para presentar proyectos de investigación. Ahora, afortunadamente, lo vamos a hacer ya de manera presencial, que es esa Expociencias. Van a participar niños que estarán incluso antes de primaria, de educación básica, de media superior y superior. ¿Tú qué les... no creo que la palabra sea adecuada, consejeras, ¿qué les dirías a estos jóvenes, niños que están trabajando en áreas que parecieran hoy muy simples, a lo mejor un volcán que se va a desarrollar, todo eso que hacíamos en las escuelas, pero que a final de cuentas puede traducirse en el largo plazo en proyectos de investigación? Bueno, yo lo que les diría es que hay que ser perseverante. A mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Básquet, fútbol, y aquellos, a todos, yo creo que a la mayoría nos gusta el deporte, y es claro que la primera vez que agarramos un balón en cualquier deporte, béisbol y demás, una pelota, no lo hacemos bien, pues, o sea, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, no necesariamente nos va a salir todo a la primera, ¿no? Y justamente cuando esos que llegan a destacarse es porque son perseverantes, lo tratan una vez, si no funciona otra vez, y van aprendiendo con el paso del tiempo y con esos entrenamientos y demás. Lo mejor que puede pasar es intentarle, ¿no? Como decías, puede ser un pequeño volcán, cosas que les llevan a entender los mecanismos que se da detrás de la investigación, de la ciencia, incluso a esos niveles, ¿no? Pero son esas semillitas que si uno las conserva y las va haciendo crecer y demás, pues llega justamente a producir esas ideas que van a revolucionar, ¿no? Nuestro entendimiento de la naturaleza o cómo la sociedad se comporta, cómo se resuelve un problema, ¿no? Para mí yo creo que es sumamente importante, ¿no? Esos niños o esas personas que luego desean resolver un pequeño problema y plantean una idea, es un modelo cero, vamos a llamarlo así, y espero que lleguen al modelo 1000, ¿no? Cuando ya el modelo 1000 ya está súper desarrollado con nuevas ideas y cosas que muestren que somos capaces de poder resolver nuestros propios problemas, ¿no? Eduardo, pues ha sido un placer platicar contigo. Este diálogo, sin lugar a dudas, le va a dar mucha claridad a que nos están escuchando para entender el mundo, el día a día del investigador, pero sobre todo el que la investigación es parte de este proyecto de transformación que todo país debe seguir. Te agradecemos mucho, Eduardo de la Cruz Burelo, el que nos hayas aceptado esta plática. Te mandamos un abrazo afectuoso y la gratitud de la comunidad de la Universidad Olmeca que el día de hoy ha tenido la oportunidad de escucharte y de, sobre todo, pues entender esta parte de este mundo que tú cotidianamente vives. Muchas gracias, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes y ojalá, sirva realmente de algo toda esta experiencia que uno va viviendo poco a poco y que obviamente es muy particular, pero pues que yo creo que podría ser interesante, ¿no? Sobre todo para esas nuevas generaciones, ¿no? Que tienen que reemplazarnos y hacerlo mejor que nosotros, ¿no? Así todo es. Un placer. Al contrario, Eduardo. Pues gracias por estar con nosotros en este nuevo diálogo de la Universidad de Olmeca. Gracias por estar en las redes sociales a través de TVT cuando nos hace la gentileza de transmitir nuestros programas. Y bueno, los seguimos invitando a que sean parte de este proyecto que tiene que ver con la vida cotidiana de personas que tienen actividades diferentes en áreas diferentes, pero que a final de cuentas configuran, ¿no? esta aldea global que tenemos en nuestro contexto. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo diario.